Uno de los temas que más atención atrae a la gente es sin duda la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Es un tema que desde hace siglos la gente está muy interesada con esto. Y esto incluso ocurría en el tiempo de los fariseos, en el tiempo donde Cristo estaba hablando, cuando también era su pensamiento y era su enfoque el pensar sobre cuándo iba a venir el reino de Dios a la tierra, cuándo iba a venir. Y por eso en este texto que hemos leído, al inicio del versículo 20, vienen los fariseos con esta pregunta a Jesús y le dicen: ¿cuándo será el que venga el reino de Dios? ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? No sabemos si venían con sarcasmo para reírse un poco de Cristo, a ver si el reino venía ya, porque ellos no creían que Él era el rey. O quizá, y yo creo que quizá venían una pregunta sincera, porque ellos querían ese reino que ellos se habían imaginado. Y la pregunta de los fariseos era: ¿cuándo? ¿Cuándo será? El viernes estaba haciendo un viaje con mis hijos, fuimos a recoger a mi tía a Alicante, y los niños en los coches siempre preguntan lo mismo: ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? Y mucha gente le interesa el cuándo. Mucha gente está interesada en cuándo vendrá el Señor. ¿Cuándo? 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 Es más, si vas a internet, te puedes encontrar a un montón de charlatanes que no paran de decir ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y empiezan con sus diagramas, con sus flechas, con su tal, con su lo otro. Al final no son otra cosa que videntes, porque Cristo lo había dejado bien claro en Mateo 24:36, que del día y de la hora nadie sabe, nadie lo sabe. Es más, desgraciadamente hay algunas sectas, como los testigos de Jehová, que han empezado intentando adivinar fechas para la segunda venida de Jesús, pero Cristo deja claro el cuándo. No es lo que nos debe interesar. Acabamos de leer justo en 1 Tesalonicenses 5, y el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba. No es el cuándo lo importante, sino que Jesús lo que responde aquí no es al cuándo será, sino al cómo será. Al cómo será. Y 3 veces en este pasaje, en el libro de Lucas, capítulo 17, Jesús dice: así será, así será, así será la manifestación del Hijo del Hombre o la venida de Cristo, así será. Entonces no es el cuándo, sino el cómo, lo que nos debería de interesar. Y Jesús habla del día del Hijo del Hombre. Así que la pregunta que le habían hecho a Cristo era sobre el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Ahora, esto del reino de Dios, Cristo había empezado predicando en su predicación: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Cristo dijo en Lucas 11:20, cuando le preguntaron, dice: el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Cristo es el rey había venido, el rey se había encarnado, y por eso Cristo les responde aquí en el versículo 21, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos lo estaban rechazando, los fariseos lo estaban rechazando, el reino de Dios, pero el reino de Dios había llegado con Cristo el Rey. Y los pecadores se estaban convirtiendo y estaban entrando en ese reino de Dios. Ya había venido el reino, Cristo había llegado y estaba predicando, anunciando el reino de Dios. Por eso es un tema que Cristo predica una y otra vez. Y está diciendo: entrad, venid a mí, entrad al reino de Dios. Ese reino es un reinado espiritual. Si tú eres cristiano, ya estás en el reino de Dios y Cristo reina en tu corazón. No puedes decir: sí, yo soy salvo, pero Cristo no reina, yo reino en mi vida. No. En la vida de cristiano reina Cristo. Y hay un reinado espiritual de Cristo, que comenzó principalmente en su primera venida. Ahora, es verdad que hay un reinado literal, hay un reinado físico, que comenzará en la segunda venida de Cristo. Así que cuando Cristo les da la respuesta, no les habla tanto sobre un reino, que es lo que ellos habían preguntado, sino que Cristo habla de un día. Si examinas el texto este que hemos leído, el pasaje,
Cristo habla bastantes veces de el día del Hijo del Hombre. Es más, la palabra día aparece 10 veces en este texto y habla de un día en el que comenzará ese reinado literal y físico de Cristo, un día cuando todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. El día del Hijo del Hombre se repite 4 veces. Y ese era un tema bastante importante en el Antiguo Testamento. Había un tema que los profetas hablaban mucho, y era el día del Señor, o el día de Jehová, como decían los profetas en el Antiguo Testamento. Hablaban de un día futuro que venía, llamado el día de Jehová, el día con mayúscula. Y tanto Isaías como Ezequiel, como Amós, como Sofonías, como Joel, como Malaquías, Zacarías, hablan de este día futuro que vendría. Dejadme deciros algunas de las cosas que dicen de este día con mayúscula que vendría. Lo describen, este día de Jehová, como un día que vendrá sobre todos los soberbios y los altivos. Un día que vendrá como asolamiento, como destrucción del Todopoderoso. Isaías 13:6, Joel 1:15. Un día grande y muy terrible. Un día de nublado, día de castigo de las naciones, va a ser Ezequiel 30. Un día de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores, Isaías 13:9. Un día que estaba cercano, muy próximo, un día de tinieblas y no de luz, Amós 5:18 al 20. Un día en el cual gritarán incluso los valientes, Sofonías 1. Un día para el que hay que dar alarma y tocar trompeta. Un día que dicen los profetas, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2:11. Así que cuando Cristo habla del día del Hijo del Hombre, la mente de aquellos que estaban escuchando iría directamente a ese día del Señor que estaba profetizado en los profetas. Así que hoy la pregunta que queremos hacer es, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Cómo será este día del Hijo del Hombre que nos habla Cristo aquí? Y quiero hacer un paréntesis aquí y decir a todos, cuidado con que lo que pensemos de la segunda venida de Cristo esté más influenciado por quizá lo que hayamos oído de algún predicador en internet, o lo que hayamos leído en algún libro que no sea la Biblia, o lo que hayamos visto en alguna película, porque hay incluso películas que salen, que esté más influido por eso que influido por la palabra de Dios. Nuestra creencia sobre cualquier tema, y más aún sobre la venida de Cristo, debe basarse únicamente en este libro. A veces he escuchado a algunas personas hablando sobre que si el anticristo y la bestia y la tribulación y el rapto y el Armagedón y los 10 cuernos, los 10 reyes y esto y lo otro. Y esas personas quizás ni han leído la Biblia, pero quieren saber sobre todas estas cosas. Y no van a la Biblia para buscar de esto. Ahora, la Biblia no es un libro que nos predica el futuro, pero sí que Dios nos ha dado en su palabra algunos detalles de cómo será la segunda venida de Jesús, y de eso habla Cristo en este pasaje de versículo 20 al 37 que acabamos de leer. Tengo 4 cosas que decir de cómo explica Cristo que será su segunda venida, y para que las recordemos un poquito más fácil, las 4 empiezan por la letra D. La primera cosa que vamos a ver es que la segunda venida de Cristo será diferente a la primera. La segunda venida de Cristo será diferente a la primera. Cuando a Jesús le preguntan sobre cuándo venga su reino, y él empieza a explicar cómo será su venida, ese día del Hijo del Hombre, en el versículo 25 le recuerda algo importante. Le recuerda que antes de su venida para juzgar, tenía que ocurrir su primera venida, en la que Cristo estaba aquí mismo. Y tenía que ocurrir todo lo que tenía que ser cumplido en esa primera venida. Por eso en el versículo 25 le dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Antes de la segunda venida tenía que ocurrir la primera. Antes de que Cristo viniese para juzgar, Él iba a venir para salvar. Y cuando Él vino para salvar, vino como un siervo, vino para morir, vino para dar su vida por pecadores como tú y como yo. Y si tú aún no has entregado tu vida a Él, si tú aún no has confiado completamente en Cristo para que Él sea el salvador de tus pecados, la Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. No esperes más,
no esperes más. En su primera venida, Jesús vino en humillación. En la segunda venida, Jesús vendrá en exaltación. En la primera venida, Jesús vino como el cordero sacrificado. En la segunda venida, Jesús vendrá como el león victorioso. En su primera venida, Jesús vino manso y humilde. En su segunda venida, Él vendrá como justo y glorioso. En la primera venida vino para sufrir. En la segunda venida, Él vendrá para juzgar. En la primera venida fue su propia sangre que fue derramada allí en la cruz delante de sus enemigos. En su segunda venida, Apocalipsis 19 nos dice que Él mismo pisará la sangre de sus enemigos. Y parece que algunos aquí, de estos fariseos, incluso de los discípulos, no entendían bien que había dos venidas de Jesús. Había venido una primera vez, y Él vino una primera vez hace 2000 años para salvar y para sufrir. Ellos pensaban que en esa primera venida Jesús iba a venir para establecer un reino, para juzgar, para que Israel volviera a ser cabeza de los reinos, para destruir al imperio romano, pero se equivocaban. Y Jesús les hace ver que son dos venidas diferentes. Antes es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado y padezca mucho ahora. Pero Cristo hace algo también muy importante, y creo que cuando pensamos en la segunda venida de Cristo es muy importante lo que Cristo hace aquí, y es poner nuestros ojos en la cruz. Poner nuestros ojos en la cruz, porque es muy fácil desviarse de la cruz pensando en ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Qué va a pasar en todo esto? Y no mirar al centro de toda la historia, al centro de aquello que realmente nos perdona y nos da vida. Necesitamos poner nuestros ojos en la cruz, en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuidado con olvidarte de lo que pasó en la primera venida y estar más preocupado de los detalles de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Es en la cruz de Cristo y no en la segunda venida donde encontramos salvación de nuestro pecado, porque es la sangre derramada de Jesús que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Es también en la humillación de Cristo donde encontramos el ejemplo que debemos seguir, porque nos dice Filipenses 2 que haya en vosotros esta mente, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo. Es la cruz que es nuestra gloria, de lo que nos gloriamos, decía Pablo. Es verdad que la segunda venida es nuestra esperanza, pero la cruz es nuestra gloria. Cuidado con quitar los ojos de Cristo crucificado y resucitado. Así que antes de pensar en la segunda venida de Cristo, hazte la pregunta, ¿has entendido bien lo que ocurrió en la primera? Antes de pensar en la segunda, en que Cristo va a volver, ¿has aceptado y recibido aquel Cristo que vino por primera vez hace 2000 años y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por pecadores como tú y como yo y resucitó con poder? ¿Entiendes lo que ocurrió allí? ¿Has recibido a ese Cristo que vino hace 2000 años? Porque si no, olvídate de pensar en la segunda. Es más, cuidado, porque Él vendrá para juzgarte a ti si no has recibido a Cristo que vino en su primera venida. ¿Has confiado en Cristo, crucificado y resucitado como tu Salvador? Porque si no, en la segunda venida Él no será tu Salvador, Él será tu destruidor. Así que lo que hace Cristo, lo primero que dice en la segunda venida, será diferente a la primera, será diferente. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora Cristo se te ofrece a ti como Salvador. Llegará un día en que sea demasiado tarde y Cristo vendrá y será tu juez. La segunda cosa que vemos sobre la segunda venida de Cristo. Primero hemos visto que será diferente a la primera venida. La segunda cosa que vemos es que la segunda venida de Cristo vendrá de repente. De repente son dos palabras, pero empieza por la D. De repente. Será diferente y vendrá también de repente, de repente. Nos dice ahí que Cristo le dice a estos fariseos, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra advertencia ahí en el griego significa señales visibles. No es como otros reinos que han llegado a este mundo. Y eso es lo que los fariseos pensaban, que el reino de Dios vendría con advertencias, pues poco a poco se iría construyendo un imperio en el que poco a poco habría señales visibles de que va creciendo. Ellos esperaban eso. Como se decía, ¿no? Roma no se construyó en un día.
Pues así pensaban ellos, que el reino de Dios tardaría y vendría y ya lo iríamos viendo cómo va creciendo. Y Cristo les dice, no, 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 vendrá súbitamente, de repente, repentinamente. La venida de Cristo será repentina, igual que de repente, de ahí viene repentinamente. La primera venida tampoco vino como ellos pensaban, y tampoco ocurrirá así en su segunda venida. La primera venida, Jesús vino allí en un pesebre, anónimo, nadie sabía que Él estaba allí, muy pocos, quizá los pastores y unos magos, pero ya está. Muy pocos esperaban la primera venida, quizá en el templo ahí estaban Simeón y Ana, que sí que esperaban esa redención de Israel, pero ya está. No vino como pensaban. Y la segunda venida tampoco habrá estas advertencias, estas señales visibles. No es que no haya ninguna señal de su segunda venida, sino que no serán las señales que la gente espera. También la segunda venida de Cristo vendrá de repente porque vendrá sin otras apariciones previas de Cristo. Mira lo que dice Cristo en el versículo 21. Y os dirán, helo aquí o helo allá o helo allí. Y mira lo que dice el versículo 23 otra vez. Y os dirán, helo aquí o helo allí. ¿Qué significa eso? En un pasaje paralelo en Mateo 24, aunque no sea el mismo evento, pero hay algunos parecidos en los dos pasajes, se refiere a que la gente vendrá a mirar, ha venido ya un Cristo, ahí hay un Cristo en tal lugar o en el otro lugar. Y dice, no ocurrirá eso. La segunda venida de Cristo no va a venir precedida de que Cristo aparezca aquí, aparezca allá, no, no, no. Y desgraciadamente en los últimos 2000 años hemos escuchado de muchos falsos cristos. La secta de los mormones, que comenzó en los años 1800, aseguran que Cristo después de su resurrección se fue a Estados Unidos y allí apareció varias veces y vivió allí en Estados Unidos. Falso. Cristo dijo ya bien claro aquí, cuando digan aquí está Cristo o aquí está, no, no, no. Y luego hay mucho más, incluso estaba buscando un poco en internet, hay un hombre brasileño hoy en día que dice ser la reencarnación de Jesucristo. Hay una secta china que que empezó en los años 1990, que dice que Jesús se ha reencarnado en una mujer china. Y aquí en España, en Requena, hubo un hombre hace unas décadas, en los 80 y los 90, que lo llamaban el Santón del Rebollar, y lo llamaban como si él fuera una reencarnación de Jesucristo. Y según leo, se hacían celebraciones multitudinarias en Requena, donde venía la gente porque aquí estaba la reencarnación de Jesucristo, que te sanaba supuestamente de enfermedades, lo cual era, por supuesto, falso. Y así muchos han sido engañados, diciendo, mira, aquí está, vete a Requena, vete a Brasil, allí está Jesucristo. Pero Cristo lo dijo bien claro, no vayáis, ni los sigáis. Versículo 23, no vayáis ni los sigáis. No va a haber apariciones de Cristo por aquí, por allá, no. Vendrá súbitamente, de repente. Cristo no va a aparecer, no va a venir algunas veces por aquí, por allá, antes de su segunda venida. No, no, no. Vendrá instantáneamente. Y para dejarlo más claro, Jesús lo explica en el versículo 24. Él vendrá de repente como un relámpago. Como un relámpago, así es lo que dice en el versículo 24, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Sabes lo que tarda un relámpago en verse de un lugar a otro? Si hay un relámpago en Siles, se ve al mismo momento aquí. Viaja la luz a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Así que totalmente instantáneo. No pueden medir la distancia, no pueden medir lo que tarda un relámpago de llegar la luz a ti. Y así igual será la venida del Señor en todo el mundo a la misma vez, súbitamente, repentinamente, de repente. ¿No lo estarán esperando? No habrá aviso, será en el mismo instante que Cristo vendrá a todo este mundo. Es más, hay un texto que hemos leído en 1 Tesalonicenses, que hace la descripción que muchos conocéis de que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón que te llama a las 3 de la tarde y te dice, oye, que a las 5 de la mañana voy a venir. Así que eso no es un ladrón ni es nada, eso es un loco. Pero el ladrón no avisa. El ladrón busca el momento que no estés esperando
Y entonces viene, de repente, repentinamente, súbitamente. Y Jesús compara su propia venida como una venida el ladrón en la noche. La otra comparación que hemos leído en 1 Tesalonicenses 5 es: entonces vendrá a ellos destrucción repentina, mira esa palabra, como los dolores a la mujer encinta. ¿Cuántas mujeres hay que no esperaban? No, seguro que aún me quedan 3 semanas, no pasa nada, y ¡pum!, al hospital corriendo, porque viene el bebé. Pues igual está diciendo, así de repentino será la venida del Señor Jesús. Y esto debería llamarnos la atención para que estemos preparados, Si te dijeran que un familiar tuyo viene, de sorpresa, pero viene, tú vas a estar preparado. Tú vas a hacer preparativos. Si te dijeran que un ladrón viene a tu casa esta noche, no sabes cuándo, pero viene, estarías preparado. Incluso si alguien está trabajando y sabe que el jefe va a venir a las Olivas ahí, a ver cómo estáis trabajando, no sabemos cuándo, pero va a venir, el trabajador intentará hacer el trabajo bien, porque sabe que va a venir. Pues esto es tanto para creyentes como para incrédulos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Si no conoces a Cristo como Salvador, te lo digo ya, no estás preparado. No estás preparado y Él vendrá y te dejará sin nada. Como ladrón en la noche, todo lo que tienes aquí como tesoros te quedará sin nada. Pero incluso para creyentes que sí están preparados su corazón, qué vergüenza sería que viniera Cristo y nos pillara alejados de Él, y nos pillara haciendo lo que no debemos. Qué vergüenza sería eso. Estar siempre esperando la venida del Señor es una de las mejores ayudas para caminar cerca de Dios. Cuando pones esa serie que pones por la noche a las 10 de la noche, ¿te imaginas que Cristo viniera en ese momento? Viendo esa serie que sabes que no está bien, porque salen esas cosas, pero tú aún así la ves. Cuando le estás hablando mal a tu familiar, a tu esposa o a tu esposo, ¿te imaginas que Cristo viniera justo en ese momento y te pillara así? Que no nos pille, que este pensamiento de la venida de Cristo nos ayude a vivir todos los días sirviéndole, a todas horas pensando, ¿y si viniera hoy? ¿Y si viniera en este mismo momento? ¿Cómo nos encontraría el Señor? La tercera cosa que queremos ver, hemos visto que la venida de Cristo que la venida de Cristo será diferente, que la venida de Cristo será de repente. Y la tercera cosa que queremos ver es que la segunda venida de Cristo traerá destrucción para los pecadores. La segunda venida de Cristo traerá destrucción para pecadores. Y eso es lo que hace Cristo en el versículo 26 hacia adelante. Cristo compara su venida, su segunda venida, con 2 eventos que ocurrieron en la historia. 2 eventos que fueron terribles, de destrucción. Lo compara con el diluvio universal que ocurrió en el tiempo de Noé y con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta doble comparación no da lugar a la imaginación, no es para, yo pienso que la segunda venida de Jesús será así o asá, que Él va a venir y no va a pasar nada, y va pues a ser el rey del mundo, todo el mundo le aceptará. No, aquí lo dice bien claro. Lo dice bien claro lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Como hemos leído en Tesalonicenses, cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que la segunda venida de Cristo traerá destrucción para los pecadores. Dice el texto, y el primer evento que se narra es los tiempos de Noé. Y nos dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, dices, hombre, no me parece una lista muy grande de los pecados, ¿no? Seguramente el juicio vino porque hacían otro tipo de cosas. Y sí, lo que nos está queriendo decir también es que estaban en sus tareas normales, en lo que para ellos era normal, pues las cosas de todos los días, comer y beber y casarse y darse en casamiento,
Curiosamente nombra esas cosas de casarse y darse en casamiento, porque si te vas a Génesis 6, el pecado desencadenante de todo lo que ocurrió fue justamente eso. Nos dice Génesis 6 que los hijos de Dios, es decir, la generación que creía en el Señor, que era creyente, el pueblo de Dios, la iglesia, comenzaron a juntarse con hijos de los hombres, hijas de los hombres, es decir, se refiere a incrédulos. Que los creyentes comenzaron a juntarse con los incrédulos y a formar matrimonios. Y ese fue el desencadenante de todo lo que fue viniendo en el diluvio. De ahí, aquellos que debían ser la luz del mundo y la sal del mundo se fueron diluyendo. La iglesia se fue enfriando. El pueblo de Dios comenzó a desaparecer hasta que solo quedaba Noé. ¿Y qué ocurrió? Nos dice Génesis 6, versículo 5, que entonces todo el pensamiento, la maldad de los hombres comenzó a crecer, era mucha en la tierra, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así ocurrió. Ellos estaban pues en lo que habían conocido siempre, beber, comer, casarse y darse en casamiento. O sea, ¿qué malo hay en esto? Y se entregaron a toda clase de pecados. Y justo cuando estaban ahí, sin que ellos lo esperaran, repentinamente vino el juicio. Después nos habla también de lo que ocurrió en los días de Lot. ¿Os acordáis de Lot, el sobrino de Abraham? Y otra vez nombra una lista de verbos. Estaban comiendo, bebiendo, versículo 28, comprando, vendiendo, plantaban y edificaban. Se nos dice que Sodoma era una tierra como un huerto de riego. Había todo el agua que querían, la tierra la sembraban y eso daba a montones. Tanto es así que nos dice Ezequiel que uno de las raíces del pecado de Sodoma era que tenían abundancia de pan. Es decir, que no necesitaban currárselo mucho para tener abundancia de pan, soberbia y mucha ociosidad. Y sabemos muchos que la ociosidad es el taller del diablo. Así que ahí estaban, plantando, vendiendo, comprando, edificando, y sabemos que todo eso les llevó también al pecado del homosexualismo, al pecado de que luego incluso desencadenó en violaciones, abusos, la falta de un egoísmo total, falta de hospitalidad, etc. Y por supuesto no dice en el caso de Lot casándose o dándose en casamiento, porque su pecado era que moralmente se habían pervertido completamente. Y todo esto mereció el juicio de Dios, y sabemos que tanto en el caso del diluvio como en el caso de Sodoma y Gomorra cayó el juicio de Dios. Pero lo que también Jesús quiere remarcar aquí es que en este juicio algo ocurrió. Mira lo que dicen los dos casos. Dios protegió a los suyos. Sobre los suyos no cayó esta ira de Dios de destrucción. Dice claramente, el mismo día que entró Noé en el arca, cayó el diluvio. También dice, el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Nombra estos dos casos para decir que eso es lo que va a pasar también en la segunda venida del Señor. La ira de Dios se va a derramar sobre el pecador, pero el pueblo de Dios será guardado de esa ira. Y es lo que quiere remarcar aquí. El pueblo de Dios será guardado y en el mismo momento la ira de Dios de destrucción caerá sobre el pecador. Entonces hemos visto que la segunda venida de Cristo será diferente a la primera, la segunda venida de Cristo será de repente, la segunda venida de Cristo traerá destrucción, pero hay algo más que nos dice que traerá. La segunda venida de Cristo traerá división. Traerá división a las personas, separación, porque el pasaje acaba diciendo que Cristo Jesús en su venida traerá división. Nos dice claramente que unos serán tomados y otros serán dejados. Y remarca claramente y remarca lo fuerte que será esta división, que gente que ha estado toda la vida juntos, la segunda venida de Cristo traerá esa división, porque lo repite 3 veces, no sé si te has fijado en los últimos versículos, dice, 2 durmiendo en una cama, es más, pues un matrimonio, que han vivido toda la vida juntos, durmiendo en la misma cama, y en la segunda venida de Cristo, uno
será tomado y otro dejado. Habrá división, habrá separación. Habla de dos mujeres moliendo, dos mujeres quizás ahí haciendo las tareas de la casa, como se hacía antes a lo mejor que las mujeres iban a moler o al lavadero a lavar y hacían juntas esas tareas, y están allí las dos y una es tomada y la otra es dejada. Habla de dos hombres, dos trabajadores ahí en el campo trabajando, y uno es tomado y el otro es dejado. Y esto ocurrirá en el mundo. En la segunda venida de Cristo habrá una separación, como Cristo lo dijo bien claro, separación entre las ovejas y las cabras, las ovejas siendo su rebaño, su pueblo, y las cabras siendo los que han rechazado a Cristo y continúan en sus pecados. Habrá división entre el trigo y la cizaña. Es más, cuando Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña, está hablando de el reino de Dios, está hablando de los que profesan el nombre de Cristo. Dice que incluso entre aquellos que por la boca confiesan, yo soy cristiano, incluso entre aquellos habrá división. Porque hay algunos que dicen ser cristianos, dicen tener una religión y no tienen más que una fachada y ya está. Incluso entre ellos lo dice. Y tú debes saber esto. Muchos que se dicen ser cristianos no lo son. Exteriormente quizá no se ve la diferencia, pero Dios sí que la sabe. Y por eso en la parábola del trigo y la cizaña dijo Jesús, deja que crezca lo uno con lo otro. Y en el día del juicio ya se separará la cizaña, se tirará al fuego y el trigo se guardará. Quizá tú dices, no, pero todos los que vienen a la iglesia, todos los que van a la iglesia los domingos son salvos, ¿no? Pues Cristo ya avisó que no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que Cristo dice que su segunda venida traerá división. ¿Sabes qué? Este mismo pensamiento es lo que el Señor utilizó cuando yo tenía 13 años, para que viniera yo al Señor, me diera cuenta de mi pecado y con temor reverente en el corazón entregara mi vida completamente a Cristo. Me acuerdo estar en el campo de mi abuela, allí en la ciudad de Elche, y era verano, y mis padres pues estaban en casa o algo así, pero yo estaba ahí pues en el campo de mi abuela jugando, y de repente estos pensamientos comenzaron a venir a mi mente. Mi familia conoce a Cristo, y en la segunda venida del Señor, ellos serán tomados y yo seré dejado. La segunda venida de Cristo traerá división incluso en familias, traerá división incluso en matrimonios, si uno es convertido y el otro no. Traerá división, traerá separación. Y eso es lo que el Señor utilizó, para que me diera cuenta que estaba en un grave peligro y viniera al Señor en arrepentimiento y fe. Y te digo a ti, quizá tú amas tanto a familiares que tienes, amigos que tienes que saber que si ellos conocen al Señor, aman al Señor de todo tu corazón y tú no, vendrá un día cuando habrá división. Habrá división, como leemos aquí. Uno será tomado y el otro dejado. Los habitantes del mundo en tiempos de Noé fueron dejados allí. El arca de Noé tomó a Noé y a su familia. Y nos dice ahí, entonces el diluvio los destruyó a todos. Los de Sodoma fueron dejados. Fueron los ángeles que sacaron a Lot y a su familia. Y una lluvia de fuego y azufre destruyó a aquellos pecadores en Sodoma. Incluso la mujer de Lot, que parecía que había salido, parecía que estaba entre el pueblo de Dios, pero en su corazón ella amaba todo lo que había ahí, se dio la vuelta. Dios la juzgó ahí, fue convertida en una estatua de sal. Ahora, el último versículo que tenemos, el versículo 37, es difícil de interpretar, pero creo que nos da una visión terrible, pero verdadera, sobre el juicio de Dios. Los discípulos dicen, ¿dónde, Señor? Y dice ahí, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Nosotros aquí en la sierra conocemos eso bien, de que donde ves un montón de buitres, la palabra águilas es la palabra ave carroñera. Donde ves un montón de buitres dando vueltas, sabes perfectamente que si fueras ahí abajo hay un cuerpo muerto. Y eso es exactamente lo que está señalando este texto. Donde hay aves carroñeras, ahí está el cuerpo muerto. ¿Pero a qué se refiere? Porque Jesús contesta así. Bueno, no es fácil de interpretar, pero si vas a Apocalipsis 19,
Mira lo que te encuentras ahí. Ven conmigo a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 17. Antes de esto, Juan ha visto cómo Jesús vuelve en su segunda vez, el que se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, montado en un caballo blanco. Pero en el versículo 17 nos dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿A qué cena se refiere? Escucha, una cena terrible. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vuelve conmigo a Lucas 17. Lo que Cristo se está refiriendo aquí es que aquellos que son dejados serán completamente destruidos. Aquellos que son dejados y no han recibido a Cristo en la segunda venida de Cristo, ese será su fin. Será su fin y luego sabemos que serán también lanzados al lago de fuego. Cuando dice unos serán tomados, ellos serán los hijos de Dios que han conocido a Cristo, serán traídos para que estén con Cristo, pero aquellos que sean dejados, esa será su destrucción. Ahora, sé que hay diferentes posiciones en cuanto a cómo ocurrirán algunas de las cosas en la segunda venida de Cristo, pero la imagen que Pablo da en Tesalonicenses y que Lucas está dando aquí y que nos da el Nuevo Testamento era una imagen común de cómo regresaban los reyes a sus ciudades, como ocurría en Roma. Era ese regreso triunfal de los ejércitos romanos. Cada vez que los ejércitos romanos regresaban de una campaña, antes de entrar en la ciudad de Roma, acampaban fuera de la ciudad, a menos de 1 kilómetro de la ciudad. Y allí estaban todos los soldados, incluso más los cautivos, que habían traído a casa de la guerra. Luego enviarían un mensajero al Senado romano para anunciar su llegada. Ahí estarían todos con sus banderas, sería puesto un arco triunfal también, estaban ya todos preparando esa llegada del ejército, del rey con el ejército, y lo estaban planeando todo. Esparcían guirnaldas por toda la ciudad. Luego, en un momento establecido, se hacía una señal por la cual se tocaban las trompetas, y esa era la señal para que los ejércitos de Roma marcharan triunfantes hacia la ciudad. Pero había algo interesante que ocurría. Antes de empezar su marcha a la ciudad, todos los que eran verdaderos ciudadanos de Roma estaban invitados a salir de la ciudad para ellos también poder entrar en esa entrada triunfal, junto con los que habían ganado la victoria, junto con el rey que venía habiendo ganado la victoria. Y creo que eso es un buen cuadro de lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Cristo viene como aquel que juzga y aquel que pelea, vestido de una túnica blanca, en su muslo escrito Señor de señores, Rey de reyes. Él viene a juzgar, Él viene con todos los ejércitos celestiales, y nos dice Tesalonicenses que cuando Él venga, en ese día del Señor, nosotros también seremos arrebatados con Él a las nubes, no quizá para quedarnos ahí unos años y tal, sino seremos arrebatados para venir con Él, porque Él viene a juzgar este mundo que está en su pecado. Así que esa es la segunda venida que el Señor dice que vendrá. Es una venida que está cercana. No sabemos cuándo será, pero sabemos que está cerca. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos para esta venida? Algunos puntos para acabar. Hemos visto que será una venida que será diferente a la primera. Es una venida para juzgar, no para salvar. Es una venida que vendrá de repente. No lo vas a poder ver unos días antes, ni una semana antes, ni un año antes cuándo va a venir. Es una venida que traerá destrucción y es una venida también que traerá división. Pero ¿cómo actuar? ¿Cómo estar preparado? Pues, en primer lugar, no te dejes engañar ni sigas a otros Cristos ni a otros salvadores. En Mateo 24, en el discurso del Monte de los Olivos, que se parece bastante a este, dijo Cristo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así que una manera de estar preparado es estar con los ojos puestos en Cristo, solamente en Él, y seguir solo a Cristo y a ninguno más. Cuidado que hay falsos cristos. Hemos nombrado a algunos que han dicho en la historia yo soy la reencarnación de Jesucristo, y tú dices, bueno, yo en la vida seguiría a ninguno que diga que yo soy Jesucristo, yo soy la reencarnación de Jesucristo. Pero cuidado, porque aún no está fuera de peligro. Hay otros muchos falsos cristos que no dicen que son Jesucristo, pero te prometen lo mismo que Cristo te da. Hay muchos. Uno es a veces la psicología o las filosofías de esta vida. La psicología te dice, venid a mí, si estáis cargados, trabajados y desanimados, y yo os haré descansar. Pero es mentira, es mentira. Ni la psicología ni filosofías de esta vida te pueden dar la paz y el descanso que solamente Cristo te da. El dinero es otro falso Cristo. El dinero viene y te dice, separado de mí, nada puedes hacer. Me necesitas a mí para todo. El dinero viene y te dice, búscame primeramente a mí y todas las cosas que tú quieras las podrás añadir a tu vida. Lo cual es otra vez mentira. Es otro falso Cristo que no te da lo que promete. Y así uno y otro. Vienen falsos ídolos, falsos Cristos que prometen lo que Cristo da. No te dejes engañar fácilmente. Sigue solamente a Cristo. Ahora otra advertencia. No mires atrás. No mires atrás, como hizo la mujer de Lot. Aquí hay una advertencia tremenda que da Cristo en este pasaje, en el versículo 32. Un versículo que solo es para esto. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Una mujer que era mujer de un hombre justo, como Lot. Una mujer que había sido parte también del pueblo de Abraham, que era el padre de la fe. Una mujer que incluso experimentó la misericordia de estos ángeles que vinieron a su casa para sacarla del peligro. Una mujer que había tenido tantas bendiciones externas que había recibido, que incluso llegó a salir de Sodoma para estar fuera de peligro, pero su corazón seguía ahí dentro. Su corazón seguía ahí dentro. Y tú puedes haber dicho externamente que tú crees en Jesucristo. Tú puedes haber dicho externamente que tú amas a Jesús, que quieres que Él sea tu Salvador, y vienes a la iglesia quizás, pero tu corazón sigue en el mundo, tu corazón sigue en los vicios, tu corazón sigue con el dinero, tu corazón sigue con los otros ídolos. Acuérdate de la mujer de Lot, porque no acabó bien. Ella, cuando le habían dicho no mires para atrás, ella miró hacia atrás. Y Cristo nos dice en el Evangelio, cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno. Cuidado, porque aquellos que comienzan a añorar, ¡ay, lo que tendría yo si no fuera cristiano! ¡Ay, los sufrimientos que me vienen! Y lo bien que estaría si no estuviera aquí. ¡Ay, todo lo que podría hacer el domingo y aquí estoy perdiendo el tiempo! ¡Ay, lo que podría hacer si no estuviera leyendo la Biblia! ¡Ay, ay, ay, ay! Y estás añorando lo que tendrías sin Cristo. Dice, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Acordaos de la mujer de Lot. Así que no sigas a otro que no siga a Cristo. No mires hacia atrás, mira a Cristo. Y en último lugar, ten un deseo ferviente de la venida de Jesús. Y lo deja claramente, lo deja claro Cristo aquí, dice, todo el que procure salvar su vida la perderá. Incluso dice, aquellos que estén en el campo, no desciendan a tomar sus bienes y tal. Y yo creo que eso es como un proverbio que dice, no estés deseando las cosas de este mundo, desea la venida de Jesús. Desea la venida de Jesús. Es más, en versículo 22 dice también ahí Jesús, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y esa palabra desear es ansiar. El Hijo de Dios, el cristiano, está ansiando ver ya a Jesús, que venga ya, que venga ya.
No está diciendo como algunos, bueno, que se espere un poco, porque yo aún tengo que vivir muchas cosas. Yo aún quiero criar a mis hijos y acabar de criar a mis hijos, y a mí me gustaría incluso ver a mis nietos, y después ya que venga el Señor. No, el cristiano verdadero está diciendo, ven Señor Jesús, ven ya, mejor hoy que mañana. Ahora, es verdad que no depende de nosotros, Jesús vendrá cuando Él quiera, y tenemos que seguir constantes, perseverando hasta su venida. Pero el cristiano verdadero está ansioso de que venga, está queriendo que venga ya. Ese es tu deseo. Deseas que Cristo venga ya para verle a tu Salvador, al que amas, a aquel que dio su vida por ti, a aquel que derramó su sangre por ti. ¿Estás deseando eso? ¿O estás deseando más que llegue ya el sueldo del mes siguiente, que te puedas ir de vacaciones, que a ver si ya acaba el pastor y podemos comer, que tengo hambre? ¿Estás deseando más las cosas de este mundo o estás deseando a Cristo? Deseando a Cristo, porque le amas, porque Él es el deseo de tu vida. Y eso es lo que dice aquí. Tiempo vendrá cuando desearéis y tendréis que esperar, desearéis. Tendréis que esperar, no lo veréis hasta que Él venga, pero lo desearéis. Así debería ser la vida del cristiano. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Lo más importante que puedes hacer en toda tu vida es hacer las paces con Dios. Es hacer las paces con Dios. Porque te aviso que sin Cristo tú eres enemigo, enemiga de Dios. Pero cuando vienes a Cristo, arrepentido, arrepentida de tus pecados, y confiando en que su sacrificio fue suficiente, entonces haces las paces con Dios. Y entonces es que estás preparado para esa segunda venida de Cristo. Y entonces es que esa segunda venida de Cristo es lo que deseas y no lo que tiemblas. El cristiano no tiembla con la segunda venida de Cristo, pero el que está sin Cristo debería temblar, porque será una venida de destrucción. Vamos